Bueno, este es el sermón que Pastor Steve me mandó. Y lo voy a leer, pero creo que voy a resumir un poco, porque, no sé, la idea de leer 4 páginas de otro hombre me parece un poco complicado. Al mismo tiempo, voy a tratar de hacer el PowerPoint. Esto viene de San Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Y en resumen, habla de lo que va a ser la separación al fin del día, en el último día. Dios habla de las ovejas y de las cabras. Y que va a haber una separación final, último, y que eso es una realidad. La verdad que mucho del mundo no quiere escuchar eso, ¿no? O no quieren aceptarlo. Hace unos años hicieron una encuesta. Yo no sé por qué estoy yo dando un sermón si está aquí, pero hace unos años hicieron una encuesta. Es impresionante porque como 80% del mundo cree que el cielo existe. ¿Okay? Porque eso es una idea chévere, ¿no? Existe el cielo y un día voy a estar ahí. Pero cuando preguntaron si el infierno existe, 30% del mundo piensa que el infierno existe. Entonces, ¿qué nos dice eso? La gente muy cómodamente quiere estar en el cielo, ¿no? Claro que sí. Pero no quieren enfrentar la realidad de lo que es la otra opción. Y eso está claro en la palabra de Dios. Y entonces aquí vamos a ver lo que dice San Mateo a su gente. Bueno, empezando. Cuando yo era joven, Pastor Steve era joven, una de las cosas que siempre provocaba ansiedad era esta idea de hacer equipos. Porque ¿qué pasa cuando hacen equipos? ¿Quién escogen primero? Al mejor, ¿no? Y entonces ser el peor daba vergüenza. Y entonces pero de vez en cuando habían sorpresas. De vez en cuando el peor era el primero elegido porque el capitán era su amigo. Y de vez en cuando de los mejores eran los últimos escogidos por la misma razón. Pues este es solo un ejemplo de las muchas separaciones que se producen en la vida. Hay separaciones en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, y no siempre parecen justas. Pues hoy queremos centrarnos en el último día. El día que todas las personas serán juzgadas con perfecta justicia, que habrá una separación. Sin embargo, en el último día también habrán unas sorpresas. Para muchas personas, la primera sorpresa será que Jesús regresará como juez. Aunque mucha gente piensa que nunca habrá juicio o castigo por el pecado, Jesús dice que es un hecho, que Él va a volver a esta tierra. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Cuando Jesús vino a la tierra la primera vez, los pastores no tuvieron miedo de entrar en el establo donde estaba acostado en un pesebre porque era un bebé, era indefenso. Pues cuando venga de nuevo va a ser muy diferente. Vendrá como el gobernante exaltado del universo y el juez de todas las personas. Mucha gente hoy en día tiene una opinión sobre si los iPhones o los Androids son mejores. Bueno, la realidad es que ambos son buenos teléfonos, simplemente son diferentes, ¿no? Pues la gente en los días de Jesucristo no consideraba que las ovejas fueran mejores que las cabras, simplemente eran diferentes. Y ese es el punto aquí. En el último día, todas las personas que hayan vivido estarán reunidos frente al trono de Jesús. Pero a pesar de todas sus diferencias físicas, sociales y culturales, serán separados en solo 2 grupos, las ovejas y las cabras. Ahora vamos a averiguar la diferencia entre esos 2 grupos. Jesús utilizó a menudo la palabra oveja para referirse a las personas que confían en Él y los que lo siguen. Una vez dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. En el credo apostólico confesamos que Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Padre, que es el lugar de todo poder en el universo.
También es un lugar de honor. Vemos eso en San Mateo 25. Pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a su izquierda. Así que en el último día, las ovejas reciben inmediatamente el lugar de honor, aceptación y salvación a la derecha, pero las cabras reciben inmediatamente el lugar de deshonra, rechazo y condena a la izquierda. Jesús deja claro que solo hay dos destinos para los seres humanos cuando salen de este mundo, o el cielo o el infierno. Uno pensaría que los pecados de cada persona serían declarados y inocentes las personas recibirán, y entonces las personas recibirán el cielo si hicieron más bien que mal, o el infierno si hizo más mal que bien. Como va a ser un juicio y que Dios va a decir, bueno, mirándote estás más bien que mal, venga el cielo. O el contrario. Pero esta es la siguiente sorpresa. En este caso, incluso antes de que se presente la evidencia, se proclama el veredicto. Veamos más cerca de esos detalles. Esto está en San Mateo 25:34. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido. Reciben su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Aunque la Biblia lo dice muy claramente, todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Sorprendentemente, Jesús no menciona ningún pecado de las ovejas. ¿Y a dónde fueron sus pecados? Pues fueron a la cruz con Jesús, que sufrió el infierno y murió por ellos. Esta buena noticia les fue presentada durante su vida y la creyeron, hablando de las ovejas. Confiaron en que Jesús era el único que podía quitar su culpa ante Dios y obtener el cielo para ellos. Y por esa fe se convirtieron en sus ovejas. Ya han recibido el veredicto de Dios de que no son culpables, no porque fueron perfectos o menos pecadores que las cabras, sino porque a través de su fe en Jesús sus pecados son completamente perdonados. Eso es lo que enseña la Biblia, porque sostenemos que todos somos justificados o perdonados, no culpables, por la fe y no por las obras que la ley exige. La fe es invisible, pero Dios puede verla. Así que incluso antes de que se presenten las pruebas, el veredicto ya es no culpable. Y se les invita a pasar la eternidad en su presencia. Pero la evidencia se presenta de todos modos para el beneficio tanto de las ovejas como de las cabras. Aquí tenemos esa evidencia. Esto es Dios hablando a su gente. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Les contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediente y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Esta es la siguiente sorpresa. Jesús es juez. Jesús, el juez, también actúa como abogado defensor de las ovejas. Y nunca pierde un caso, ¿no? Él presenta las pruebas que demuestran que el veredicto de inocencia es correcta. Las cosas que las ovejas hicieron en esta vida son pruebas de que confiaron en Jesús su Salvador. Amaron y sirvieron a la gente, especialmente a otras ovejas. Querían servir a los demás simplemente porque Jesús los amó primero y murió en su lugar. No lo hicieron para ganar el amor o la aceptación del Salvador. Se dieron cuenta de que eran personas pecadoras, que no merecían el amor ni el perdón de Dios y que nunca podrían ganárselo. Por eso se sorprendieron cuando Jesús menciona las cosas buenas que han hecho. Increíblemente, Jesús les dice que las cosas buenas que hicieron o otras
se las hicieron a él. Para su gran sorpresa, las cabras se dan cuenta de que el cielo es un regalo gratuito de Dios para aquellos que confían en su Hijo. Pero hay otra sorpresa que viene para las cabras. Luego dirá que a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus amigos. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también les contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o cuándo forastero, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sabes que creo que voy a parar ahí leyendo, porque ya el punto está hecho, ¿no? En este mundo hacemos mucho con personalidades y exámenes de su personalidad, y le decimos, bueno, tú eres un águila y tú eres un león. ¿Han hecho esos exámenes de personality test? Que te dicen, o de vez en cuando lo hacen en colores: rojo, verde, azul. Ahora hay una cosa nueva llamada Strength Finders, que habla de los dones que uno tiene. Hay una lista de 34 y uno toma un examen con 200 preguntas y te dice, bueno, estos son los 5 dones más fuertes que tienes, y estos son los mínimos, y se trata de enfocarse en sus dones. Bueno, hay un montón de todo eso. Pero la realidad es que cuando todo esto se acaba, hay 2 cosas que quedan. O somos ovejas o somos cabras. Y en ese momento no va a importar si fuiste águila o CEO o león o paloma. O vas a ser oveja o vas a ser cabra. Punto. Y esa es una determinación, al final, que tiene un impacto para toda la eternidad, ¿no? Y la verdad que toda nuestra vida como cristianos solo debe enfocarse en asegurarnos que estamos con las ovejas. Obviamente vivimos en este mundo, ¿no? Y todos tenemos metas y tenemos negocios y tenemos cosas que queremos lograr en este mundo, pero no hay nada más importante, ¿no?, que asegurar que al final, cuando se apagan las luces, estamos en el rebaño. Y tú puedes ganar todo el mundo, pero si no estás en el rebaño, lo perdiste todo. Y para toda la eternidad. Entonces esto tiene doble implicación, ¿no? Uno es para nosotros mismos, que obviamente es importante, pero también para el mundo, ¿no? Para nuestros círculos, porque ninguno de nosotros somos islas, ¿no? O sea, todos tenemos gente a nuestro alrededor, empezando con nuestras familias. O sea, yo empiezo con mis hijos. Ya Julia se tiene que encargar de lo suyo. Pero mis hijos, esa es mi responsabilidad. ¿De qué? De criarlos, ¿no?, en la palabra de Dios. De que ellos entiendan quién es su Salvador, que tengan su relación con Cristo y que al fin de todo logran lo que logran o no logran lo que logran, terminan en su rebaño. Entonces, ¿cómo hago eso yo? Pues empiezo metiéndolo aquí en el Divine Savior, porque esos profesores que están aquí están comprometidos a esa misión. Entonces yo sé que todos los días me están fortaleciendo eso, y eso me da una paz enorme. Pero también yo tengo que ser el ejemplo, ¿no?
Y eso empieza aquí, dando prioridad a esto. Y que ellos entienden, bueno, no importa lo que hicimos anoche o si estuvimos de viaje, si fuimos de viaje, vamos a encontrar una iglesia en ese pueblo donde podemos alabar al Señor. Como les he dicho antes, yo creo, yo no fui a la misa una vez en toda mi niñez. Ustedes conocen a Pastor Carl. Y faltamos un domingo. Y yo me acuerdo, mi hermana y yo estábamos en la cama. Oye, es el domingo y no nos está llamando para ir a la misa. Y nos quedamos ahí calladitos. Y después salimos a la ventana. Wow, mira el mundo, cómo se ve el domingo en la mañana. Y nunca me enteré por qué no fuimos. Pero mira el ejemplo que me dio, ¿no? O sea, todavía me queda en la memoria ese domingo porque era tanta la excepción. Entonces nosotros sabíamos desde todo, el domingo aquí nos vemos. Bueno, pues eso es el deber que nosotros tenemos como padres para instalar en nuestros niños, ¿no? Que sepan que no hay nada más importante que empezar la semana en el Señor. Y educarlos en el Señor. Porque yo quiero que mis hijos sean éxitos, ¿no? Pero más importante que sean ovejas. Y ese es el primer ciclo. Pero conocemos gente, ¿no? Tenemos familiares. Y ellos son adultos y pueden tomar su propia decisión. Pero como hablamos la vez pasada cuando yo estuve predicando aquí, tenemos una responsabilidad también a ellos, ¿no? Y a Dios. Y a lo menos que entienden, tú no los puedes forzar a creer nada. Pero a lo menos que entienden y que conozcan que al final va a haber una separación. Tú les puedes mostrar los mismos versículos que acabamos de leer. Porque igualmente, si tú verdaderamente los amas, ¿qué cosa más importante hay que decirles? Con todo el COVID se ha dicho mucho, tenemos que recordar a decir a la gente que le agradecemos y que lo amamos porque nuestro tiempo no está garantizado. O sea, es como que la gente se ha dado cuenta de que todos nos vamos a morir y puede ser antes de lo que uno piensa, por lo del pandemia. Entonces yo estoy de acuerdo, es importante decirle a la gente que los ama y que ellos sepan que son importantes, porque la verdad es que sí, especialmente durante una pandemia, mañana no es garantizado para nadie. Pero mucho más de asegurar que ellos sepan que me caen bien, es que ellos sepan esta información, ¿no? Y mucho más allá de yo ir y decir a mi tío, te amo, tío. Decir que Dios lo ama, te ama. Y que Jesús te ama. Y te amó tanto que murió por ti. Y te amo tanto, tío, que te tengo que decir esto porque la idea de usted no estar conmigo allá, no puedo. Y después tenemos compañeros, ¿no? En la calle, compañeros en el trabajo. El punto es que esta es una realidad. Y yo no creo que se le da la atención que merita. Es como que vamos por nuestros días y, como digo, tenemos toda nuestra lista de cosas que queremos lograr y tenemos que recordar que en el tope de esa lista es eso. Es que cuando se apaga la luz estamos con Él en el rebaño. Y que la gente que más amamos estén con nosotros también. Entonces yo los aliento a hacer eso. Obviamente empezar con uno porque uno después refleja ese amor, ¿no?
pero hacer prioridad de tus hijos esta realidad. Porque como ya saben ustedes, no hay nada más importante que podemos hacer por ellos. O por sus familiares. O por sus compañeros de trabajo. Bueno, hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a seguir con el credo apostólico. Esta es nuestra fe que confesamos, la fe que queremos compartir con los demás. Se pueden parar o poner puesto de pie y lo vamos a leer aquí en la pantalla. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió al infierno, el tercer día resucitó de entre los muertos, descendió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén.